Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno a entender una prueba médica que es, bueno, fundamental, la ecografía ginecológica. Y en concreto vamos a poner el foco en el endometrio. Pensemos en él como esa capa interna del útero, súper dinámica, que muchas veces tiene la clave de la salud femenina y de todo el ciclo menstrual. A ver, el endometrio es el auténtico protagonista de esta historia. Y es que no es para nada una estructura estática, basta con ver cómo cambia y de qué manera a lo largo de un ciclo menstrual. Comprender estas transformaciones es de verdad absolutamente clave para la salud. Claro, entonces la gran pregunta es, ¿cómo consiguen los médicos una imagen nítida, fiable de lo que está pasando ahí dentro? Pues bien, eso es justo lo que vamos a desgranar ahora, paso a paso. Para que quede todo claro, vamos a seguir una hoja de ruta muy sencilla. Primero, ¿por qué es tan importante esta prueba? Luego veremos las reglas del juego a nivel mundial. Después nos meteremos en la ecografía en sí. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lee la imagen? ¿Qué pasa si no se ve bien? Y lo más importante, ¿qué significa todo esto para la salud de la paciente? Venga, pues empezamos. Primera parada, una ventana al útero. Vamos a ver por qué esta prueba es tan importante. Bueno, pues su objetivo principal es doble, por así decirlo. Por un lado, se busca confirmar que todos los cambios que vemos en esa capa interna del útero son los que se esperan, que todo va acorde con el ciclo. Y por otro, claro, se trata de detectar si hay alguna anomalía, algo que se salga de lo normal y que necesite un poco más de atención. Vale, pasamos a un punto que es crucial. Para que cualquier prueba médica sea fiable, ya sea en Madrid o en Sydney, tiene que haber unas reglas del juego claras para todo el mundo. Un estándar. Y aquí es donde entra en escena una organización clave, la ISUOUCH, que es la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. De hecho, todo este análisis que estamos haciendo se basa en las guías que han creado ellos, y no es cualquier cosa, hablamos de un consenso de expertos a nivel mundial. Atención a este dato, 20. 20 expertos de todo el mundo se pusieron de acuerdo para crear estas directrices. Y esto es súper importante, porque no hablamos de la opinión de una sola persona. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que se consigue un estándar de calidad global. La prueba se hará y se interpretará con los mismos criterios en todas partes. Y eso, claro, da una seguridad enorme. Y para hablar todos el mismo idioma, tienen una herramienta clave, el léxico IETA. Para que nos hagamos una idea, es como un diccionario universal para los hallazgos de las ecografías. Gracias a él, un médico en Madrid y otro en Tokio pueden describir exactamente lo mismo usando las mismas palabras. Y esto, obviamente, es fundamental para evitar malentendidos y para que los diagnósticos sean lo más precisos posible. Bueno, y ahora vamos a lo práctico, a la anatomía de una ecografía. ¿Qué pasa exactamente desde que se pide la cita hasta que se tienen los resultados? Vamos a ver el proceso, paso a paso. A ver, todo el proceso tiene como 3 grandes pasos. Lo primero de todo es el historial clínico, compartir la información importante. Después, algo que es clave, encontrar el momento perfecto para hacer la prueba. Y ya, por último, la ecografía en sí, donde se elige la mejor forma de hacerla. Y es que el cuándo es importantísimo. El momento ideal para esta prueba es justo al terminar la menstruación. ¿Y por qué justo ahí? Pues muy sencillo, en ese momento el endometrio está en su punto más delgado. Esto funciona como un lienzo en blanco, por así decirlo, crea un contraste perfecto que hace que cualquier cosa que no debería estar ahí, ya sea un pólipo o un mioma, salte a la vista. Vale, ya tenemos el cuándo, ahora vamos con el cómo. Básicamente hay 2 maneras de hacerla. La que se suele preferir es la ecografía transvaginal. ¿Por qué? Porque da una imagen mucho más nítida, con más detalle. Pero claro, hay situaciones especiales, pues si el útero es muy grande o por otras razones, en las que se utiliza la vía transabdominal, la que se hace por encima del abdomen. Perfecto, ya se ha hecho la prueba. Y ahora viene, para mí, la parte más interesante, descifrar la imagen. ¿Qué es exactamente lo que se busca en esa pantalla en blanco y negro? Lo primerísimo que se mira es el grosor del endometrio. Esta medida se toma en lo que se llama el plano sagital, que para que nos entendamos es como si viéramos el útero de perfil, y se mide justo en el punto donde parece más grueso. Este dato, este número, es uno de los indicadores de salud más importantes que tenemos. Pero ojo, no todo es el grosor, la forma del contorno es igual de importante. Si vemos un borde liso, regular, como en la imagen de arriba, eso suele ser una buena señal, es lo normal. En cambio, si el contorno es irregular, como con picos, como se ve en la imagen de abajo, bueno, eso ya puede ser una señal de que hay que investigar un poquito más. Y la cosa no acaba ahí. Además del grosor y el contorno, se analizan más cosas. Por ejemplo, la ecogenicidad, que viene a ser la textura del tejido. También la línea media, para ver si está bien recta. Se mira la frontera entre el endometrio y el músculo del útero, a ver si está clara y definida. Y, con una técnica llamada Doppler color, se observan los patrones de los vasos sanguíneos.
Al final es como juntar todas las piezas de un puzzle para tener la imagen completa. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la ecografía normal no da una imagen del todo clara? A veces pasa. Pues en esos casos no se para ahí, se recurre a técnicas un poco más avanzadas para, como dice el título, tener una visión mucho más nítida. Y aquí es donde entra la sonohisterografía. Es un procedimiento súper ingenioso, de verdad. Lo que se hace es introducir una pequeña cantidad de líquido estéril, normalmente suero, dentro del útero. La mejor forma de imaginarlo es pensar que estamos inflando un globo deshinchado con un poquito de agua. ¿Qué conseguimos con esto? Que las paredes se separen y de repente, ¡zas!, se pueden ver con una claridad increíble todos los detalles que antes estaban pegados y no se veían. Y aquí se ve el resultado, es que la diferencia es brutal. La instilación de líquido transforma por completo la imagen. Un contorno que antes a lo mejor parecía un poco raro, pero no se sabía bien qué era, de repente se ve clarísimo que es irregular, que tiene forma de pólipo. El salto en la calidad del diagnóstico con esta técnica es extraordinario. Y llegamos al final, al momento de la verdad. Pasamos de los píxeles de la pantalla al cuidado de la paciente. ¿Cómo se une todo esto? ¿Qué significan todos estos datos técnicos en la vida real para las decisiones que hay que tomar? Y aquí tenemos un número que es absolutamente clave. 4 milímetros o menos. En mujeres que ya han pasado la menopausia y tienen sangrado, un grosor endometrial igual o inferior a esta cifra suele significar que el riesgo de que haya algo maligno es muy, muy bajo. Es, por así decirlo, un umbral de tranquilidad muy importante en la práctica del día a día. Pero, y este pero es muy importante, hay que tener algo muy claro. La ecografía es una herramienta increíblemente potente, pero no es la última palabra. No sustituye a la histología. Es decir, puede levantar una sospecha con una precisión altísima, pero el diagnóstico definitivo, si sigue habiendo dudas, casi siempre va a necesitar una biopsia, o sea, coger una pequeña muestra de tejido y analizarla. Y con esto llegamos al punto más importante, la idea final que de verdad quiero que se quede grabada. Todo esto, las imágenes, los números, las mediciones, son solo herramientas. Son una parte de la historia. La decisión final sobre qué hacer, sobre los siguientes pasos, nunca se basa solo en una ecografía. Se basa en una conversación, en una decisión compartida, bien informada, entre el médico y la paciente. Y esa, al final, es la esencia de la buena medicina de hoy en día, una medicina centrada en la persona.